Bienvenidos al Venezolano Hoy. Les saluda desde Bogotá José Ramón Villalobos. Yo soy editor del Venezolano Colombia. El programa de hoy llega a ustedes gracias a Gumerlands, la mejor opción para exportar café desde Colombia. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, la línea aérea de carga nacional e internacional en Miami. Y doctor Héctor López, abogado de inmigración de Houston, en Texas. Hoy mi invitada es la coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la profesora Anitza Freites. Profesora, voy de nuevo. Ok, voy. No me equivoqué ahí. Voy de nuevo. Bienvenidos al Venezolano Hoy. Les saluda desde Bogotá José Ramón Villalobos. Yo soy editor del Venezolano Colombia. El programa de hoy llega a ustedes gracias a Gumerlands, la mejor opción para exportar café desde Colombia. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, línea aérea de carga nacional e internacional. Y doctor Héctor López, abogado de inmigración en Houston, Texas. Hoy mi invitada es la coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la profesora Anitza Freites. Profesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida al Venezolano. Buenas tardes, José Ramón. Gracias por esta invitación. Bueno, realmente para mí es un honor poder conversar siempre con mi gente en Caracas. Y mire que tengo de fondo a la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad que queremos, pero tantísimo. Por eso que yo estoy súper contento de tener una profesora del UCAP aquí en mi programa del Venezolano Hoy. Y bueno, hablar de migración, profesora, porque es el trabajo y la labor que desarrolla usted como coordinadora de este observatorio. Entonces, por eso la primera pregunta, profe, es ¿con qué propósito nace este observatorio de migración y cuál es su función? Y fíjate, si bien en la Universidad Católica llevamos 30 años haciendo estudios sobre migración, primero en la época en que Venezuela se comportó como un país receptor de migrantes y vivimos una primera ola migratoria en los años 50, después una segunda ola migratoria más de origen latinoamericano en los años 70. El proceso migratorio reciente, y en esta ocasión no se trataba de recibir población, sino de expulsar población, fue de tal magnitud, de tal intensidad, en tan poco tiempo se produjo un éxodo masivo de población venezolana que nos motivó a crear una plataforma que nos permitiese proyectar mejor el trabajo que estábamos haciendo y además convocar a otros investigadores que tenían los mismos intereses, y de ahí surge la idea entonces de crear el Observatorio Venezolano de Migración, donde compartimos actividades con el profesor Manuel Delgado, que tiene doctorado en migración en el Colegio de la Frontera Norte en México, el profesor Emilio Osorio, que es sociólogo con doctorado en Ciencias Sociales y especialista también en los temas migratorios de la Universidad Central de Venezuela, la profesora Rina Mazuera, la doctora Rina Mazuera, que trabaja en la Universidad Católica del Táchira. Entonces nos permite cubrir el área de las migraciones fronterizas. Básicamente, están en Argentina Constanza Armas, que está llevando adelante en este momento un proyecto bien interesante sobre mapeo de las organizaciones de migrantes venezolanos. Tenemos que ese es el núcleo principal de investigadores que están trabajando desde el observatorio. Estamos regados Sí, ya veo. en distintos lugares, pero muy en contacto para lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿cómo va surgiendo nuestras líneas de investigación? Sí. En función de la observación que vamos haciendo del proceso migratorio. En primer lugar, pues tenemos interés en contribuir a la cuantificación, al dimensionamiento de este proceso, considerando, yo soy demógrafa y de manera que mi mayor solidez tiene que ver con los aspectos relacionados con la migración como componente del cambio demográfico. Por ejemplo, cómo la migración venezolana ha afectado el tamaño y la composición de la población nacional.
Eso es uno de los aspectos sobre los cuales vamos haciendo Exacto. seguimiento. Luego de esa pérdida de población, ya nosotros no somos los 32 millones de habitantes que decían las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística que íbamos a tener en este momento. Tenemos 4 millones de venezolanos menos. Ese tipo de trabajo, de estudio, de información, hay que darla a conocer porque todavía se sigue hablando de que somos más de 30 millones de personas y eso no es verdad. Porque los que se van tenemos que descontarlos de ese volumen que habíamos estimado que éramos nosotros. Entonces, ahí hay una línea de trabajo sobre cuantificación del proceso migratorio. Tenemos que trabajar y tratamos de ser lo más didácticos posibles para que se entienda cuando damos una cifra sobre el volumen de población que se ha perdido, el volumen de población que contabilizamos fuera del país, cuando estamos hablando del stock de venezolanos que están repartidos por el mundo, eso es una forma de recortar esa categoría de población y eso lo hacemos bajo una definición. Entonces, cuando hablamos en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta, uno, las fuentes de información oficial, porque son las fuentes que nos permiten sumar la información de los distintos países. Nosotros tenemos que partir de los censos de población que hace cada país, porque tienen una metodología que es compartida. Las encuestas en los hogares, porque hay una metodología que es compartida. Porque, bueno, por muchos años, desde mediados del siglo pasado, el sistema de Naciones Unidas viene haciendo un esfuerzo para que todos los países adopten las mismas prácticas administrativas, las mismas metodologías para el levantamiento de información a través de censos, encuestas, de los registros de control migratorio. ¿Qué nos está quedando por fuera? La población que no pasa por estos sistemas de contabilidad, que nunca sabemos cuánto es, porque el día que sepamos cuánto es exactamente el porcentaje o la cifra de venezolanos que están en situación irregular en cada uno de los países de destino. O me voy a ir para otro caso que no es el venezolano, que es más antiguo en su proceso migratorio, que es el caso de los mexicanos en Estados Unidos. Con todo el nivel de desarrollo que tienen los sistemas estadísticos y los sistemas de control migratorio en Estados Unidos, no se sabe cuánto es el volumen de población mexicana que está en situación irregular. No se ha sabido por mucho tiempo. Entonces se lanzan estimaciones. Puede ser tantos millones, puede ser menos o más, pero no se tiene la información exacta de cuánto es la población mexicana en los Estados Unidos, contando los que las cifras oficiales reportan y los que han quedado en situación irregular porque atravesaron a través de la frontera con los Estados Unidos en algún momento de la vida y han pasado muchos años viviendo en ese país sin haber regularizado su situación. Entonces, ahora, en el caso venezolano, sí, profesora, a propósito de lo que está diciendo entonces, la primera lectura, porque yo como periodista he tenido la posibilidad de leer desde muchas fuentes, bueno, los conteos, cifras, estadísticas sobre cuántos venezolanos, por ejemplo, en el caso venezolanos están fuera y dentro de Venezuela, y yo realmente no logro sincronizar esas cifras. Yo siento que hay una incluso inconsistencias. ACNUR tiene una, la OEA tiene otra, Migración Colombia tiene un reporte, se habla de subregistros, y yo decía, bueno, voy a aprovechar que tengo la profesora Freite, porque también para uno como periodista dice, bueno, efectivamente declarar que son estimaciones, profesora, que con esas cifras, al menos los medios de comunicación, usted que trabaja en la investigación de migración, debemos tomarlas con pinzas esas cifras, hacer un análisis de esas cifras, profe. De acuerdo con las herramientas metodológicas que nosotros manejamos, con el conocimiento que tenemos de las fuentes de información y los procedimientos que utiliza cada fuente de información para captar a la población migrante y en este caso a los venezolanos, nosotros consideramos que la información que más se aproxima a esta contabilidad sin inflarla por la migración irregular, porque no sabemos cuál es su dimensión, son las cifras que aporta la OIM. La OIM, ok.
La OIM es un organismo que es especializado en el tema migratorio desde su creación. Sí, claro. ACNUR tiene su ámbito de trabajo es más específico, es sobre la población Son en refugiadas. situación de refugio o en situación de necesidad de protección internacional. Entonces Exacto. es una parte particular de esa población. ACNUR Ujú. dentro de sus competencias no cubre todo el ámbito de la migración. De Correcto. manera que pues ellos utilizan otro tipo de bases metodológicas para hacer ese cálculo, esa aproximación de la población migrante. En el caso de la OIM, y para el caso específico de Venezuela, la OIM ha hecho un acompañamiento a los principales países que han sido destino de esta migración en la región, el caso de Colombia, el caso de Perú, Ecuador, para que mejorasen rápidamente, porque no perdamos de vista en todo lo que vamos a hablar, que este es un proceso inédito en la región que ha sorprendido a todos los países que han sido receptores de esta población migrante y han tenido que responder con mucha rapidez, muchas veces con una respuesta que no es la que uno hubiera deseado, pero bueno, ha sorprendido a todos en sus capacidades de respuesta. Ese acompañamiento que ha hecho OIM a las oficinas técnicas de los países en materia de producción de estadística, de las oficinas de control migratorio, para que rápidamente se mejoraran las plataformas de recolección de información y de generación de datos con la periodicidad que se necesitaba. Normalmente, ¿qué es lo que hacían estos países como Colombia o Perú, que no tenían tradición de recepción de migrantes? Pues que al término del año administrativo sacaban un boletín. Entraron al Perú tantos extranjeros y salieron del Perú tantos extranjeros, y esa cifra no decía, bueno, no llamaba la atención de nadie. Es lo mismo que en el caso de Colombia, se llamaba más la atención la cifra de los colombianos que se han afuera, ido del país, porque correcto. había un volumen importante de colombianos afuera. Pero de cuántos habían entrado y cuántos habían quedado en Colombia, no se sabía. Era marginal. Entonces, tenían que rápidamente mejorar toda su plataforma de generación de estadísticas para producir información con la periodicidad que se necesitaba para que los organismos del sistema de Naciones Unidas pudieran responder, para que las organizaciones de ayuda humanitaria que necesitaban de información rápida para poder gestionar recursos y prestar asistencia pudieran hacerlo rápidamente, de manera que ahí hubo un esfuerzo importante de acompañamiento y eso nos ha ido permitiendo, se creó la plataforma esta R4B, sí, la R4B, que ellos dicen claramente allí en una nota, estas son estimaciones del stock de venezolanos con base a las informaciones oficiales. Entonces ahí dejan claro establecido que las fuentes son la información oficial de los países receptores y no se genera confusión con el tema de la población en situación irregular, que sobre eso deberíamos saber, que es muy difícil establecer. Por ejemplo, sabemos que a través de Colombia y algunas estadísticas nos van dando esas señales de Migración Colombia, a través de Colombia al principio pasó un aluvión de gente que fue bajando después a Ecuador, a Perú, a Chile, a la Argentina, no se quedó en Colombia, pero mucha de esa gente pasó por los registros de control migratorio de Colombia y ahí están. Esa es la información que hay, sí. Después va pasando que se van quedando más tiempo en Colombia los migrantes venezolanos, porque ya la población que va saliendo, y ahí puedo hacer referencia a la evolución que ha tenido el perfil migratorio venezolano. Nosotros empezamos a registrar desde los años 90 una migración calificada, pero de muy baja intensidad. Hay trabajos de la OCDE y del Banco Mundial sobre migración calificada en el mundo y posicionaban a Venezuela dentro de los 15 países con una emigración calificada de mayor intensidad.
la cantidad de venezolanos que para el año 2000 estaban repartidos por el mundo era alrededor de 500.000, según las estimaciones que llevaba Banco Mundial. Y de esa población, el 60% tenía título de educación universitaria o posgrado, doctorado, postdoctorado. Era una migración altamente calificada, Sí, eso pero es era lo que una es. migración de baja intensidad que no molestaba a nadie, No molesta. porque, bueno, porque no era tan numerosa y porque se trataba de profesionales que lograban insertarse muy bien dentro del mercado de trabajo. Ahora, Luego, profesora, permítame la siguiente intervención, me parece muy interesante, y hacia allá quiero llegar, porque se dice, y los medios decimos, que es un fenómeno migratorio. Entonces, esos calificativos, la migración venezolana es un fenómeno migratorio, es el mayor fenómeno migratorio de las Américas en años. Ayúdeme a entender esa expresión, porque, y justamente, hago referencia a lo siguiente, ¿cuántos colombianos viven fuera de Colombia? Incluso, según el Observatorio de Venezuela, que nosotros le hemos entrevistado, hay un registro, al parecer, de 3 millones de colombianos en Venezuela, según las cifras. E incluso, y uno hace un comparativo de esos 3 millones que al parecer todavía colombianos viven en Venezuela, y en Colombia hay 2 millones de venezolanos. Todavía en Venezuela hay una proporción mucho mayor de colombianos. De manera que entonces, a propósito de las cifras, profesora, ¿es afirmativo decir que efectivamente es el mayor fenómeno de las Américas? ¿Por qué es un escándalo esa cifra? voy a responder el último comentario sobre el volumen de la presencia de colombianos en Ajá, Venezuela. ajá. Allí nuevamente tenemos que diferenciar qué estamos entendiendo por colombianos. Si son nacidos en Colombia, si son hijos de nacidos en Colombia, pero que nacieron en Venezuela y tienen derecho a aspirar a la nacionalidad venezolana, ¿qué es lo que estamos contabilizando de esa cifra? Porque fíjate, según el último censo de Venezuela en el año 2011, se contabilizó, se numeró en ese censo alrededor de 800.000 venezolanos, colombianos, residentes en Venezuela. Los hijos de esos colombianos, que ya para el 2011 tenían entre 30 y 40 años, porque la mayor parte de esa migración colombiana se produjo entre los años 70 y los años 80. En el 2011 tenían entre 30 y 40 años. Formaron familia acá, tuvieron hijos acá. Esos hijos nacidos acá, el censo lo contabiliza como venezolano. Correcto. Entonces nosotros, si queremos considerar como colombianos en Venezuela a los que nacieron en Colombia y vinieron a Venezuela, y a todos los hijos que tuvieron estos colombianos, pues tendríamos que hacer un estudio especial para poder sumarlo, porque eso no lo sabemos, el censo no lo recoge así. El censo recoge que todo el que nació en el territorio venezolano, independientemente de donde hayan nacido sus padres, tiene o sea, por su lugar de origen es venezolano. Correcto. Entonces, eso lo tenemos que tener claro a la hora de dimensionar. En cuanto a la expresión, a la calificación de que es un fenómeno inédito en la región. Inédito, ajá, eso. Sí, es un fenómeno inédito en la región. Desde que llevamos estadísticas, uno no encuentra un momento en la historia de las Américas donde se haya registrado un flujo desde algún país determinado de la magnitud que ha alcanzado la emigración venezolana, y yo insisto, el corto periodo de tiempo en el que eso se ha producido. Porque a lo mejor, si tomamos el caso de los mexicanos a los Estados Unidos, bueno, primero México tiene una base poblacional gigante, pero la migración hacia los Estados Unidos es una migración histórica, es una migración donde progresivamente, sostenidamente es un gotero, ¿no? Es un gotero. Pero en el caso nuestro es que tenemos más de un 15% de la población venezolana que salió en 2 años. Entonces, eso es mucho. O sea, que tenemos prácticamente un millón por año entre el 2017 y el 2019. Eso es un montón. Es un montón. Eso no tiene comparación con ningún otro país. Colombia
se comportó como país expulsor, pero no votó a toda su población, no la expulsó Sí. en poco tiempo. Colombia tuvo, bueno, un conflicto interno que estuvo extendido en el tiempo durante más de 50 años, y a lo largo de ese tiempo se fue dando esa expulsión de población, Sí, correcto. con distintas características, pero no fue en 2 años, en 3 años. Igualmente, Ecuador tuvo en la crisis de los años de la década 2000, Ecuador expulsó un montón Sí, de así es. ciudadanos ecuatorianos a España, a Europa, Hay muchísimos. pero no fue tampoco así en 3 días. Y Entonces, lo además, inédito sí, del fenómeno migratorio venezolano ha sido la magnitud la magnitud. y En el corto tiempo. el corto tiempo. En el Sí, corto tiempo. esa era la Sí. información que justamente nos había llegado, profesora, y además nos decían que tiene dos características la migración venezolana, según los investigadores que nosotros hemos entrevistado acá en el Venezolano Hoy, nos dicen que tiene dos características. Primero, la población migrante venezolana es de altísima movilidad, a diferencia de otras población migrante. Es decir, vienen a Colombia, van a Perú, van a Chile, regresan a Colombia, van a Venezuela, visitan a la mamá, al tío, regresan a Colombia, suben a Perú. Y segundo, es una población migrante en el corto tiempo, como usted bien dice, y además con necesidades humanitarias serias. Esas dos características, según las interpretaciones y las lecturas que nosotros hemos hecho acá en el Venezolano Colombia, definen esa comunidad migratoria. ¿Coincide con las investigaciones y los estudios que ustedes han hecho, Sí. profe? Sí, absolutamente, absolutamente. Ese es otro rasgo que nos Sí. diferencia, y lo hemos encontrado nosotros y lo han encontrado otros investigadores de centros académicos de la región. Y bueno, así, ha sido objeto de publicaciones en revistas científicas, que las trayectorias migratorias de los venezolanos son muy variadas, Sí. intermitentes, Intermitente. irregulares. Ajá. La mayor parte de la población, sobre todo en esta etapa, la población que salió antes del 2015 tenía otro perfil. Fue una población que salió con un proyecto migratorio. Una población que decidió: me voy a ir a Estados Unidos porque allí estudié antes y tengo allí redes de contacto, y ahí tengo alguna posibilidad de encontrar trabajo, y voy con ese proyecto, y me voy con una visa, y me voy con todos mis documentos apostillados, y voy con ese proyecto, y ahí me instalo. Y normalmente esa persona que se instaló allí, después a lo mejor cambió de lugar dentro de Estados Unidos, Así pero es. logró establecer su proyecto migratorio en ese país. En el caso de la migración que se produce en los últimos 5 años, es mucho más diverso el patrón, y tiende a predominar estas trayectorias que son muy regulares, intermitentes y continuas, como tú bien dices. Pasaron un tiempo en Colombia, generaron ingresos que les Se permitieron regresan. seguir, porque a lo mejor tienen contactos en Perú, y entonces la meta inicial era llegar a Perú. Cuando Así llegas es. a Perú te das cuenta que lo que te habían No ofrecido era. que podías realizar no es tan bueno como lo que dejaste en Colombia, y te regresas a Así Colombia. es. Esa es la Entonces, característica. cuando hay una profesora en Flaxo, ahorita se me va a olvidar el nombre, que ha hecho más estudios cualitativos recogiendo estas historias sobre las trayectorias de los migrantes, y dibuja pues esos recorridos que son de muchos kilómetros, y recorridos en situaciones bien difíciles, Así porque es. no es recorridos en avión, muchas veces es recorrido Sí, sí, con claro. trayectorias Así es. Lo caminando, vemos. trayectorias en autobuses, pero con situaciones de dificultad muy apremiantes. Sí, profesora, y a propósito de la migración venezolana, los diferentes medios de comunicación en América Latina le dan un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento a esa migración. En el caso de Colombia hay algunos estudios que efectivamente reseñan y dicen que la migración se asocia, por ejemplo, a delincuencia. Por ejemplo. Y eso también era un modelo que surgió en Venezuela en su momento con la migración colombiana, que según estudios también que hemos leído, se asociaba con delincuencia.
se asocia, por ejemplo, con robos la expresión robo no es la correcta, pero como me viene a quitar el trabajo al nacional, que está acá, viene un extranjero y me desplaza en el espacio de trabajo. Se asocia con mano de obra calificada. Según los estudios del Observatorio de Migración Venezolana del UCAP, profe, ¿qué se dice? ¿Realmente esas estigmatizaciones, esos prejuicios, se reflejan en los estudios? Claro, nosotros estamos haciendo dos tipos de trabajo. Uno, a partir de información que levantamos en Venezuela. Con esa información que levantamos en Venezuela, hacemos estudios del comportamiento, del patrón de la población que se ha ido. ¿Cuál es nuestra principal fuente de información sobre la población que se ha ido? La encuesta de condiciones de vida que coordinamos desde la propia Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros desde el año 2014 estamos haciendo una encuesta a nivel nacional en vista que no tenemos acceso a la información oficial del Instituto Nacional de Estadística sobre las encuestas de hogares, pues desde la universidad decidimos hacer un estudio que nos permitiera ir monitoreando todo este proceso de deterioro en el acceso a la educación, al empleo, a los ingresos, a la salud, a la nutrición, etc. Y desde el año 2017, cuando se da este boom de la inmigración venezolana, decidimos incluir dentro de esta encuesta un módulo que nos permitiera registrar, cuando llegamos a cada hogar que estamos encuestando, registrar cuántos miembros de ese hogar se fueron a vivir a otro país en el periodo reciente. Y con esa información hemos podido hacer análisis, hemos podido ir viendo entre el 2017 y el 2020 cómo ese perfil ha ido cambiando, el tema de las remesas. O sea, ahí hemos ido teniendo insumos para hacer este tipo de análisis. La otra línea de trabajo que tenemos es sistematizando los esfuerzos de investigación que se hacen en otros países. Entonces tenemos la información que nosotros podemos analizar con los datos que levantamos y tenemos la información sobre lo que aportan los investigadores de otros centros en Colombia, en Perú, sobre los estudios que ellos han hecho, muchos de ellos cualitativos, con encuestas que hacen a los venezolanos en esos países. De manera que eso nos permite confrontar información que recogemos por acá con la que se recoge afuera. Con relación a estos estudios que se hacen desde afuera, y por eso es que es importante el trabajo de los comunicadores sociales y de espacios como este, hay trabajos que ayudan a desmontar esas aseveraciones esa percepción que generalmente no tienen fundamento, se ayudan a desmontar a través de estudios que sí tienen una base científica. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta idea de que hay un desplazamiento de la mano de obra nacional por los migrantes venezolanos. Puedo mencionar así rápidamente, hay dos trabajos, hay uno en Perú, donde se pone hecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por el profesor José Keklin, donde pone en evidencia que primero hay un comportamiento del perfil laboral de la población venezolana que lo diferencia del peruano, que tiene que ver con la tendencia a mejorar en su estatus laboral. Puede ser que empiece con una venta ambulante, pero ¿qué es lo que termina haciendo? Esa venta ambulante la termina convirtiendo en un local donde incluso a lo mejor puede contratar a alguien más al quien le va a generar empleo, porque no se queda nada más con la venta del pequeño parado en la esquina, sino que aspira a que él debe tener ahí un local donde, hacer un negocio de eso. Un negocio. Entonces, ese espíritu emprendedor, eso se ha puesto en evidencia y ha llamado la atención. Sí, muchísimo. Ha llamado la atención en muchos países de la región. Eso por una parte. Hay otro trabajo que se ha hecho en Chile, donde con información oficial de las estadísticas de hogares de esos dos países, se puso en evidencia que los venezolanos en mayor medida tratan de ocupar espacios laborales, en sectores que
los Los locales ecuatorianos no hacen, algo así. no estaban ocupados, Exacto. pero porque incluso no nada más que los de menor calificación, Sí. sino incluso los de mayor calificación, porque de repente aquí hay desarrollos en algunas ingenierías que allá no lo hay. Entonces, en esos Ajá, claro. espacios donde en ingeniería de sistemas, informática, toda esta cosa Sí, 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 claro. digital, Tecnológica. tecnológica, pues ahí han encontrado nichos donde los profesionales venezolanos se han podido insertar. Entonces, cuando empiezas a evaluar, mira, es que no es así en todos los casos. O sea, puede haber en algunas áreas en particular donde puede haber alguna competencia, pero no es la generalización. Así Entonces, es. por eso es que es muy importante que todos estos trabajos que vamos adelantando, que cada vez se están haciendo más, porque cuando vemos también los primeros años, casi no se estudiaba la migración venezolana. Nosotros hicimos recientemente un esfuerzo de sistematización de los estudios que se habían hecho en el último tiempo. Y encontramos que entre el 2018 y el 2020 se habían publicado como 80 artículos. Cuando vemos para atrás, uno, dos, Dos por pero allá, sí. sí, pero no, en la medida en que se dio todo este fenómeno con todas las implicaciones que ha tenido, pues eso motivó, así como te decía antes, la aceleración de la producción de información estadística, pues también aceleró la demanda de análisis. Sí, qué interesante, Para poner en profesora. evidencia todo esto. Sí. Yo he visto en el caso colombiano también trabajos y trabajos periodísticos, donde se ha puesto en evidencia que las estadísticas de criminalidad no arrojan No con las fuentes corresponden. oficiales, Sí, no arrojan que sean los venezolanos los que alcanzan el mayor número de delitos. denuncias, ni como víctimas, ni como victimarios, de manera que son apreciaciones que se lanzan y que caen muy bien, y que políticamente también caen muy bien. Sí, así es. Entonces, puede utilizar esos argumentos para justificar ineficiencias de instituciones del Estado. Asimismo, profesora, ya para terminar este contacto, porque sobre migración venezolana podemos estar acá hablando en 10 programas y más con un trabajo de investigación que ustedes realizan allí en LUCAP, en Caracas. Profesora, estos trabajos de investigación del Observatorio Venezolano de Migración de LUCAP, ¿dónde podemos leerlos? ¿De qué manera se difunden? ¿Cuáles son sus plataformas? Para pues, los interesados, incluso periodistas, profesores y comunidad venezolana en el extranjero, pueda leer. Tenemos un sitio web, es www.observatoriovenezolano-de-migración.com, ¿sí? Todo en minúscula y pegadito. Sí. Y pues bueno, allí se pueden descargar estos informes a los que he hecho referencia. Y también hacemos referencia a reportes, informes hechos por organizaciones internacionales que creemos que utilizan como decía antes, lo la que fuente de hablaba. información que consideramos que hacen una mejor aproximación Sí. al estudio sobre la migración venezolana. Sí, profesora, y justamente este año se proyecta que pueda llegar la migración venezolana y volvemos con las cifras ya para terminar. Para una respuesta corta, profe, entonces se estima que la migración puede llegar a 8 millones. A mí me parece que es exagerado. Me parece que es exagerado. Porque fíjate que, y me permites Sí, claro, que claro, profe. diga rápidamente, uno de los, cuando preguntamos en la encuesta que hacemos acá en Venezuela, ¿cuál fue la razón por la que ese miembro del hogar se fue en el último tiempo? Veníamos registrando que el mayor porcentaje se va buscando trabajo, porque bueno, se necesita generar ingresos afuera. Pero ha ido aumentando el porcentaje de casos que dicen que se han ido por reagrupación familiar. Entonces, una de las razones por las cuales puede aumentar ese volumen de venezolanos afuera es porque, bueno, ahora vienen los procesos de reagrupación familiar. Una vez que los que se fueron se asientan en el lugar de destino, pueden me traigo a la hermana. Exacto. Exactamente. Pero ¿qué pasa si los países de destino empiezan a poner barreras para
que esa reagrupación familiar no se dé. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo estamos viendo. Claro. No hay, bueno, no se autoriza para que se traigan a los hijos, no se autoriza para que se traigan a la esposa o al marido, según sea el caso. Y eso nosotros también estamos adelantando, y no lo mencioné, un trabajo sobre el comportamiento de las familias transnacionales, porque ha habido un proceso de reconfiguración de la unidad familiar. Entonces las familias están fracturadas, están partidas, está un pedacito allá y un pedacito acá. Y eso también lo estamos estudiando. Bueno, profesora, ha sido realmente un gusto haber conversado con la profesora Anitza Freites, que es la coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración de nuestra queridísima UCAP. Para mí ha sido un honor y he disfrutado muchísimo esta conversación. Profesora, un mensaje para los venezolanos que la ven a través del Venezolano Hoy, profe. Mi mensaje es de optimismo, mi mensaje es de tenemos que seguir trabajando todos en sus respectivas posiciones, contribuyendo por una parte al desarrollo personal de cada quien, porque bueno, en la medida en que cada quien es feliz, también puede proyectar esa buena vibra hacia el resto. Y también hago un llamado de atención a que seamos agradecidos con las sociedades que nos han acogido. Ser agradecido es señal de ser buenas personas, y yo creo que nosotros somos buenas personas. Sí, qué bonito eso. Me gusta esto que nos está diciendo ya para terminar, porque así como le hablaba al principio, que le dije sobre la asociación que se hace entre migración, delincuencia, impunidad o violación de derechos humanos, el agradecimiento, yo creo que también es fundamental, justamente, que es una palabra que debemos asociar los venezolanos. Profesora, una vez más, gracias. Estamos en contacto para las próximas semanas. Y un saludo, seguramente, para mí también y para toda la comunidad universitaria del UCAP y a todos los investigadores. Desde aquí estamos a la orden. Profe, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.